Tribunal Constitucional entra en sesión, audiencia especial en la causa Rol 4727, cuestión de constitucionalidad sobre el decreto promulgatorio representado por la Contraloría General de la República, referido a la ley número 21.081, que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. Tiene la palabra el relator secretario don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. En auto Rol 4727 del año 2018, cuestión de constitucionalidad sobre decreto promulgatorio, representado por la Contraloría General de la República, referido a la ley número 21.081, que modifica la ley número 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, la presidenta de la Cámara de Diputados, señora Maya Fernández Allende, solicitó ser oída. Proveyendo a dicho escrito, el Pleno de esta magistratura acordó decretar una audiencia especial a verificarse con anterioridad a la vista de la causa. En tiempo y forma se anunció para ser oído en dicha audiencia por la Cámara de Diputados y su presidenta, el abogado señor Reinaldo Núñez. Es todo, señor presidente. Palabra entonces por la presidenta de la Cámara de Diputados, don Reinaldo Núñez, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Con la venia de su señoría excelentísima, realizaré una exposición para fijar la posición de la Cámara de Diputados en este asunto, respecto de este requerimiento interpuesto por el presidente de la República. Nuestro objetivo es explicar al excelentísimo tribunal cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las razones que tuvo la Cámara de Diputados para realizar la elaboración del oficio de ley en la forma que lo hizo, y las razones que tuvo la Cámara de Diputados también para posteriormente realizar esta presentación, este interés en ser oído por este tribunal. Los ejes argumentales de esta exposición serán básicamente 4. En primer lugar, explicaremos por qué para la Cámara fue imposible excluir la normativa que no fue expresamente declarada inconstitucional en el oficio de ley. Posteriormente explicaremos por qué también la Cámara tuvo la imposibilidad de eliminar preceptos que están considerados, que están contenidos en una ley vigente y no en el proyecto de ley. Posteriormente haremos algunas afirmaciones respecto de por qué la Cámara de Diputados considera que la Contraloría General de la República se extralimitó en las facultades que tiene. Y para finalizar, haremos algunas reflexiones relativas a la cosa juzgada y al deshacimiento del tribunal respecto de un asunto que ya resolvió. La Cámara de Diputados no puede excluir de la normativa que no fue declarada expresamente inconstitucional del oficio de ley que elaboró para remitírselo al presidente de la República. El artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal nos señala cuáles son los requisitos que deben tener las sentencias que elabora, refiriéndose al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Esta disposición de carácter legal nos indica cuáles son los requisitos de la sentencia definitiva, distinguiendo claramente las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia que se dictará de la decisión del asunto controvertido. Las consideraciones de hecho y de derecho están en el numeral 4 del artículo 170 y el asunto controvertido se refiere a él el numeral 6. Esta distinción a nosotros nos parece que es esencial para distinguir la conducta de la Cámara de Diputados, porque la primera parte, las consideraciones, la parte considerativa, recoge los fundamentos de la decisión que son expresados en las consideraciones de hecho y de derecho, en
en la enunciación de ley, en principios de equidad. Y la parte resolutoria o resolutiva del fallo es la que recoge la decisión del asunto controvertido. Y esta parte, resolutiva o resolutoria, se expresa bajo la fórmula se resuelve en la sentencia. Y en el caso del Tribunal Constitucional, bajo la fórmula se declara. Conforme a los principios generales del derecho procesal, debe existir correspondencia, efectivamente, entre estas distintas partes de una sentencia o de un fallo. La parte considerativa debe dar cuenta de lo que se resuelve y la parte resolutiva debe dar cuenta de los fundamentos que se tuvieron presentes en las consideraciones del tribunal. En el fallo que se dictó en la causa o en el rol 4012-17, la Cámara de Diputados advirtió una discordancia entre la parte considerativa y la parte resolutiva de este fallo. Y lo señaló al tribunal mediante la interposición de un recurso de reconsideración, que el tribunal resolvió que no tenía lugar, dejando firme la sentencia que se recurría. Así, en esa circunstancia, la Cámara de Diputados cumplió con lo señalado en el artículo 94 de la Constitución, en el sentido de que se apegó a esta normativa constitucional, indicando en el oficio de ley que elaboró para remitirse al presidente de la República las disposiciones que el Tribunal Constitucional declaró inadmisibles, es decir, solo aquellas que expresamente incluyó en la parte resolutoria de la sentencia. La Cámara de Diputados estimó que así también daba cumplimiento a lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que en su parte final dice que se debe excluir aquellos preceptos que hubieran sido declarados inconstitucionales por el tribunal, cuando, en su calidad de Cámara de Origen, envió el proyecto al presidente de la República. La doctrina también está conteste con esta afirmación. El profesor Humberto Nogueira, en su obra La sentencia del Tribunal Constitucional en Chile, análisis y reflexiones jurídicas, indica, comillas, en la parte pertinente, que la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional que produce cosa juzgada en la parte resolutiva de la sentencia. También está conteste con esta elaboración este Tribunal Constitucional, que en la resolución de este asunto, el 4012-17, señaló, utilizó la fórmula, comillas, se declararán inconstitucionales en la parte resolutiva del fallo, reforzando la idea de que la inconstitucionalidad debe ser posteriormente declarada en la parte resolutiva o resolutoria. Ese es nuestro primer argumento, señor presidente, excelentísimo tribunal. Un segundo eje argumental que nos interesa plantear al tribunal es que la Cámara de Diputados no tiene la posibilidad de eliminar preceptos propios de una ley que se encuentra vigente, que es vigente. El detalle de esta afirmación dice relación con lo siguiente. El Contralor criticó a la Cámara porque no suprimió la frase, comillas, el servicio, cierre comillas, en el contexto del número 15 de la letra D del artículo primero del proyecto de ley. En circunstancias que estas expresiones, el servicio, no formaban parte del proyecto de ley, sino que forman parte de la ley vigente. Lo que se pretendía hacer en el proyecto de ley, al modificar esta letra D del número 15 del artículo primero, era intercalar en el inciso segundo
del artículo 26 de la ley 19.496, las expresiones, comillas, denuncia ante, cierre comillas, entre las palabras, comillas, mediador o, cierre comillas, y, comillas, el servicio, cierre comillas. De modo que lo que se proponía modificar, lo que se proponía introducir en la ley a través de esta iniciativa legislativa era la expresión, reitero, denuncia ante, y no la expresión el servicio. Solo para reiterar y reforzar el argumento, el artículo 26 vigente de la ley 19.496, en su inciso segundo, se refiere a la suspensión del plazo para reclamar. Y este reclamo se puede interponer por el consumidor ante el servicio de atención al cliente, el mediador o el Servicio Nacional del Consumidor. De modo que si se elimina la expresión el servicio, la norma quedaría como que el reclamo se podría interponer ante el Servicio de Atención al Cliente, el mediador o Nacional del Consumidor. Ese es el problema que se presenta. Atendido esto, la Cámara de Diputados entendía que no tenía la posibilidad de señalar esta observación del Tribunal Constitucional en el oficio que es el oficio de ley que se envió al Presidente de la República. Se entiende, o la Cámara de Diputados entiende, que la posibilidad de hacer esta modificación o de pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre este asunto no dice relación con este examen preventivo que realizó, sino que con la posibilidad considerada en los números 6 y 7 del artículo 93 de la Constitución. Una tercera razón, fundamento que la Cámara de Diputados necesita, quiere manifestarle a este tribunal, dice relación con que estima la Cámara que la Contraloría General de la República se extralimitó en las facultades que detenta, en las facultades que ella tiene. La misma Contraloría, en reiterados dictámenes, de manera contesta, además con la doctrina, de manera conteste con la historia fidedigna de la norma constitucional, ha señalado que su facultad en esta materia, la facultad que le otorga la norma constitucional para representar un decreto promulgatorio, dice relación estrictamente con que debe preocuparse de que el decreto esté firmado por el Presidente de la República y por el ministro correspondiente. Y además, que el texto de la ley que se promulga corresponda de manera exacta, íntegra, fiel al aprobado por el Congreso Nacional. Esta jurisprudencia ha sido reiterada por la Contraloría desde el año 1964 y hasta fecha reciente. Solo vino a modificar parcialmente, no totalmente, esta idea en el dictamen signado con el número 66.893, en el que sorprendentemente solo indica que en este dictamen es posible que el órgano fiscalizador constate que el texto que se promulga se ajusta a la sentencia emitida por el citado órgano jurisdiccional, haciendo referencia a este tribunal, omitiendo que en otra parte del dictamen se indica expresa y claramente la misma jurisprudencia administrativa que había reiterado desde el año 64, que las facultades otorgadas por la norma constitucional para la Contraloría
en materia de decretos promulgatorios dice relación con que tiene que certificar que viene firmado por su excelencia el presidente de la República, por el ministro correspondiente, y que el texto es fiel al que fue elaborado y despachado por la Cámara de Origen, después de que el Congreso Nacional dio aprobación al proyecto de ley. Además, este tribunal también ha señalado lo propio. En la sentencia ROL 2253-12, en su considerando 15º, este tribunal señaló que la representación por inconstitucionalidad del decreto promulgatorio de una ley únicamente puede tener cabida por apartarse del texto aprobado. Vale decir, cuando lo que ese documento atestigua no es fiel y cabal trasunto de la voluntad del legislador. El profesor Silva Bascuñán también ha señalado que, en su opinión, las observaciones del Contralor no pueden fundarse en discrepancias suyas, que recaigan en las determinaciones procesales o sustantivas adoptadas por los órganos colegisladores en las distintas etapas cursadas a lo largo de la gestación del cuerpo normativo. Después agrega que no es análogo la función que le compete en el control de la potestad administrativa con esta otra función. Por último, en este punto, también la historia fidedigna de la disposición constitucional es conteste con lo que señala la Constitución, con lo que ha señalado este tribunal y con lo que reiteradamente ha señalado la propia Contraloría. Ocurre que el examen de las actas de la Comisión Ortúzar dejan constancia que la primera redacción que se dio a esta materia nos indicaba que si la representación, comillas, tuviera lugar con respecto a un decreto promulgatorio de una ley, por apartarse de los términos en que hubiera sido aprobada, cierre comillas, fue reemplazada, porque se estimó que la expresión términos en que hubiera sido aprobada podría acarrear una confusión. La confusión que precisamente consistiría en que se podría ejercer un control sobre los trámites legislativos. Y reemplazó la expresión los términos en que hubiera sido aprobada por la expresión del texto aprobado. Restringió la facultad. Esta situación la recogió el Tribunal Constitucional en la causa ya referida, la ROL 2253-12, en su considerando tercero, en el que citó una intervención del comisionado señor Bertelsen, don Raúl, en la que indicaba, comillas, que no podría el órgano contralor entrar a examinar si el proyecto de ley aprobado por el Congreso y que éste envió al Ejecutivo fue tramitado de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, porque de hacerlo se estaría inmiscuyendo en el funcionamiento interno del Parlamento. El último eje argumental, su señoría, al que la Cámara de Diputados necesita y quiere hacer referencia, es a cómo han ocurrido las cosas en la tramitación de esta causa. Para concluir que en este asunto se ha producido efecto de cosa juzgada y se ha producido el deshacimiento del tribunal. Este tribunal dictó una sentencia en el control preventivo de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que modifica la ley 19.496.
Posteriormente, la Cámara de Diputados, representada por quien entonces era su presidente, interpuso un recurso de reconsideración, solicitando que se repararan, en lo esencial, las discordancias que la Cámara de Diputados estimaba que existían entre la parte considerativa y la parte resolutiva. El tribunal desestimó este recurso, estimando que no existía error de hecho que subsanar. Esto permite afirmar o concluir que respecto de ese asunto, respecto de esa materia, este tribunal ya se pronunció, que existe cosa juzgada, que el único recurso que se podía interponer se interpuso y este tribunal ya se pronunció. De modo que ya ejercido esta facultad considerada el artículo 32 de la Ley Orgánica, estimamos que no es posible que el sentido del artículo 99 de la Constitución Política de la República sea generar una nueva instancia para impugnar sentencias que este tribunal formuló o emitió en el control preventivo de la constitucionalidad. Porque hacer eso significaría autorizar la intromisión del Contralor General de la República en el proceso legislativo, otorgándole facultades que la Constitución no le confiere. Esta afirmación, que tiene que ver con la cosa juzgada y el deshacimiento del tribunal, también ha sido acogida por este tribunal en una sentencia que dictó en la causa Rol 188 del año 94, que es una presentación efectuada por el ex senador Mariano Ruiz Esquivel, refería a una moción sobre maltrato de menores. En la parte pertinente, en su considerando cuarto, señala este tribunal que la aplicación de dicha sanción ha sido notificada legalmente a los órganos constitucionales correspondientes, únicas partes en el proceso de control de constitucionalidad que ejerce este tribunal, produciéndose su deshacimiento que le impide volver a revisar su decisión sobre un asunto sentenciado. Su Señoría Excelentísima, la Cámara de Diputados solicita que este tribunal acoja lo solicitado por el Presidente de la República en el requerimiento que ha interpuesto. De modo que, dictada su sentencia que acoja este reclamo, se comunica al Contralor General al objeto de que proceda de inmediato a tomar razón del decreto que ha impugnado. Para terminar, Su Señoría, los fundamentos que tiene la Cámara de Diputados para formular esta petición consisten, según lo dicho, en que volver a evaluar la constitucionalidad de la Ley 21.081, que modifica la Ley número 19.496, vulneraría la cosa juzgada constitucional emanado del fallo emitido por este mismo tribunal el día 18 de enero de este año. Y el segundo argumento es que la actuación de la Cámara de Diputados al redactar el oficio de ley que envió al Presidente de la República y que la Contraloría ha objetado mediante el dictamen 10.856, se ha ajustado estrictamente a las normas consideradas en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. De modo que, precisamente porque ha dado cumplimiento estricto y riguroso en la elaboración del oficio de ley, es que, como ya he dicho, no tuvo la posibilidad de considerar en este texto normas que no formaban parte del proyecto de ley, sino de una ley vigente, y no pudo tampoco considerar
cuestiones que no estaban expresamente establecidas en la parte resolutiva del fallo. He dicho eso, señoría. Muy bien. Señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Entonces, ¿sí? Ministro, señor García. Sí. Una pregunta al representante de la Cámara de Diputados. Justamente a raíz de su alegato de término en las expresiones de la solicitud de la Cámara de Diputados, usted solicita el acogimiento del reclamo presentado por el presidente de la República. Presidente, al objeto de... Perdón. Claro, lo que pasa es que en esa solicitud, en la parte petitoria, hay 3 expresiones diferentes, o en estricto rigor 2. Entonces, en los términos, yo lo tengo entendido en los términos del oficio original que remite la Cámara de Diputados, objeto de repasar y rehacer en los mismos términos la Contraloría su control. O sea, en el fondo que se elimine la representación. ¿En ese entendido? Así es, su señoría. Lo que ocurre es que la Cámara de Diputados entiende que lo único posible acá es que la Contraloría tiene que promulgar el decreto en los términos en que se lo envió el presidente de la República, porque ese es el decreto que coincide con lo aprobado por las cámaras legislativas y que es el texto considerado en el oficio de ley. Cualquier otra rectificación que se requiera hacer solo es posible a través de otra ley, de un nuevo proyecto de ley. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias.